Espíritu necesita. Da esa palabra para ministrar el Espíritu, esa palabra que restaura el alma, esa palabra, Señor, que transforma, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, que podamos recibir el rema de tu palabra. Y gracias por ese rema que hoy vamos a recibir, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la palabra, hermanos. Dios les bendiga. Y al final vamos a orar por los hermanos que van a estar saliendo hoy, enviando a toda la iglesia que va a estar compartiendo hoy. Es un día muy especial, pero vamos a entrar de lleno en la palabra, también en la administración de la ofrenda es al final. Hoy estaba meditando en algo muy oportuno, y vamos a aplicarlo a la enfoque familiar, de la familia. Y dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Y desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, o sea, qué es interesante esto, ¿verdad, hermanos? Porque el Señor traía su reino acercándolo ¿a quién? Al hombre, a la humanidad. Pero para eso, por cuanto el reino se había acercado, ellos necesitaban algo que se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento es porque ellos, ¿cuál era la manera de pensar que ellos tenían? Porque arrepentirse habla de la manera de pensar o la forma. ¿Cómo era la forma de pensar de ellos? Seguramente algo habían recibido de la cultura romana, porque el imperio romano les gobernaba. Algo se les había pegado del fariseísmo y todo lo que había de la religiosidad. Y de hecho Juan empieza a predicar lo mismo: arrepentidos porque el reino se ha acercado. Y eso es bien importante. No es que ya ellos hubiesen recibido el reino, sino el reino se había acercado. Es decir, pongámoslo así, estaba lejos. O sea, ¿el reino de qué? De los cielos. ¿A dónde se había acercado, hermanos? A la tierra, a lo terrenal. Y era un reino celestial, o es un reino celestial. Y se había acercado a la tierra. No sé si tenemos mucha bulla por aquel lado, hermanos, si están preparando algo o tienen otro culto para allá que les puedan decir que ahorita vengan a la palabra y después ahí, si no se están orando, liberando, lo que sea, pues sí, oigo demasiado. Es que todavía no tienen puerta después que sigan con la fiesta. Están emocionados los hermanos, pero el tiempo de la palabra es de la palabra. Amén. Por eso hay que cambiar su manera de pensar, ¿verdad? Porque es un tema más, hablando de eso, ¿verdad? Arrepentidos, cambien su manera de pensar, porque el reino no es un reino terrenal, no es un reino de otra galaxia, el reino celestial se ha acercado. Es bien interesante eso. Creo que nosotros también necesitamos esa parte. Cambien su manera de pensar, porque ustedes están en lo terrenal, nacieron como terrenales, pero el Señor les trae una buena noticia. Hay un reino de arriba, hay un reino celestial que se ha acercado a ustedes. Por eso cambien su manera de pensar, es decir, dejen de pensar terrenalmente y cambien su manera de pensar a pensamientos espirituales. Porque el pensamiento, incluso cuando el Señor vino de ellos, es, bueno, hoy sí nos vamos a rebelar contra los romanos. De plano que Jesús nos va a decir que agarremos las armas y vamos a ir a pelear con ellos. De hecho, cuando le dicen al Señor eso, le dicen: mi reino no es de este mundo. Es decir, mi reino no es de este sistema, mi reino es de los cielos y se ha acercado a ustedes. Pero si quieren ver ese reino, si quieren entrar en ese reino, si quieren heredar en ese reino, deben cambiar su manera de pensar. Porque el pensamiento de ellos, usted sabe cuántas veces les habló Jesús a sus discípulos y él les dice:
Todavía no entienden. Dice. Les he explicado varias veces. ¿Por qué? Porque si yo estoy seguro que la forma, mire, yo le voy a decir una cosa, no es fácil cambiar la forma de pensar, pero le digo una cosa. Si usted esta noche le puede decir al Señor, Señor, ayúdame a cambiar mi manera de pensar, el Señor nos va a auxiliar. Y le digo una cosa, cambiando su manera de pensar, usted va a cambiar su manera de vivir también, porque va a vivir en acorde a ese reino que se ha acercado. Entonces, note pues, arrepentidos, cambio de pensamientos. Yo le puse así, tomando en cuenta que se había acercado pero a la tierra, pero no estaba en la tierra. Es decir, porque no era terrenal, era celestial o venía de los cielos y se ha acercado. Y usted sabe cómo se le llama el eslabón que existe entre lo terrenal y lo celestial. Espiritual. Sin lo espiritual, es decir, cambiar los pensamientos terrenales por pensamientos espirituales, para que pudiesen entender el reino que venía, que se había acercado a ellos. Entonces dice, entonces el reino de los cielos, lo celestial, y eso es bien lindo, hermano. Si nosotros no entendemos eso y no entramos a eso, mire, aunque seamos creyentes, evangélicos y todo lo que usted quiera, pero vamos a vivir de forma terrenal. Como vive la gente con sus limitaciones, con tantas cosas, ¿verdad? Es decir, no vamos a entender lo que Él quiere hacer. Entonces, yo creo que eso es bien importante, eso, porque en lo celestial, hermano, hay muchas cosas que usted y yo necesitamos, no solo para la vida eterna, para ahora. Por eso, por ejemplo, ¿qué dijo el Señor cuando enseñó a orar a sus discípulos? ¿Qué dijo? Venga tu reino. ¿Qué caracteriza al reino de Dios? La justicia de Él, la paz verdadera, el gozo, el poder, la gloria, y hay muchas cosas más que son parte de su reino. Mire qué interesante. Entonces dice, se ha acercado, es decir, está en el nivel espiritual. Nosotros en el nivel terrenal, es decir, todos los que estamos aquí, porque de alguna manera, aunque entendemos que podemos decir soy nueva criatura, ya, pero hermano, todo lo que nos rodea es un ambiente terrenal. La forma de este tiempo, ¿verdad? El afán del diario vivir, todas las cosas que se dan, de alguna manera pueden llegar a influir en nuestra manera de ver las cosas. Que nos llamen, díganos que se baje, dice, yo creo que, no sé si hay alguien que le puede decir, si no es creyente, que se venga, que se vengan a sentar y después platican, por favor. Hermano, yo sé que tal vez están haciendo algo más, pero que le bajen volumen, porque sí siento como una imprudencia. Sí. Nosotros en el nivel terrenal, pues por algo Dios me dio esta palabra hoy, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros en el nivel terrenal necesitamos ver, entrar y heredar en su reino. Mire, pues le voy a decir, o sea, pueden haber, y le voy a decir algo, pueden haber muchas iglesias, y de hecho dice que hay más que panaderías, pero la iglesia que no entiende el reino de Dios, pues eso la iglesia no tiene, o sea, no le apunta a nada. Porque cuando el Señor dijo el reino de los cielos se ha acercado, no estaba hablando de un reino temporal, no estaba hablando de un reino gobernado por un hombre, estaba hablando de un reino que permanece para siempre, estaba hablando de algo que Él traía para nosotros. Entonces nosotros en el nivel terrenal necesitamos ver, entrar y heredar en su reino. Yo puse aquí entre paréntesis, justicia, paz, gozo, poder, gloria, etcétera, porque seguramente hay muchas cosas más que corresponden a su reino. Entonces, sin ese cambio de manera de pensar,
pues a lo mejor, mire, pues llegamos a ver tal vez el reino, pero no entramos. Porque dice que para ver el reino hay que, ¿qué? Nacer de arriba, nacer de ese reino, nacer del origen. Y para entrar en ese reino tiene que haber una transformación espiritual, porque dice hay que nacer del agua y del espíritu para ya entrar. Yo espero que usted haya entrado y que ya esté heredando en este tiempo de ese reino de Dios. Le digo una cosa de verdad, mire, necesitamos esto. Mire, gracias a Dios por lo que podemos ir haciendo en la iglesia, poniendo bonito el ambiente, los lugares, todo lo que hagamos acá, y nos va a ministrar algo a nuestra alma. Pero más que eso, necesitamos conocer acerca del reino de Él. Eso es bien importante para nosotros. Éxodo capítulo 1, y en esto meditaba, mire a dónde lo llevo. Éxodo capítulo 1, versículo 10. Procedamos pues, esto es lo que dijeron en Egipto. Eso es lo que dijo el faraón. Procedamos pues astutamente con él. ¿Con quién él? Con el pueblo de Dios. Dice que lo que le pasó a Israel es figura para nosotros y ha quedado escrito como para nuestro ejemplo. Entonces note, procedamos astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Qué es lo que no quiere Faraón? ¿Qué es lo que no quiere el mundo como tal? Que tú te vayas de este sistema. Y de hecho le digo una cosa, cuando ya viene un arrepentimiento, un cambio en tu manera de pensar, y en lugar de pensar en las cosas terrenales, empiezas a pensar espiritualmente en las cosas de arriba, ya saliste de la tierra. Aunque físicamente estés viviendo en esta tierra, tú puedes decir: mi socorro viene de arriba, de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Yo alzaré mis ojos a Él. Por eso dice la palabra: si han resucitado con Cristo, es decir, si ya fue vivificado su espíritu, van a buscar las cosas de arriba, no las de la tierra, porque las de la tierra son temporales, pero las cosas que son del reino de Dios permanecen para siempre. ¿Cuántos reciben esa palabra esta noche? Así que por eso de alguna manera hay tantas cosas que nos pueden amarrar a lo terrenal. Más que al planeta como tal. Por ejemplo, a alguien que le impidieron salir de la tierra de Sodoma fue la esposa de Lot. Y dice que ella, por eso dice, hasta Jesús dijo: acordaos de la mujer de Lot. Porque ella... todas mis propiedades, mis ahorros y todo, porque dice que donde esté vuestro tesoro, ahí estará su corazón. Entonces la gente que no tiene arrepentimiento, su tesoro es, el único tesoro es el esposo, mi tesoro. Así le decía aquella señora, mi tesoro, le decía a su hijo, ¿va? Tesoro, le decía. Y entonces, y el trabajo es un tesoro, y todo lo que puede tener aquí, y pierde eso. Y perdió básicamente porque ahí estaba su corazón. Entonces cuando cambia nuestra manera de pensar, nuestro corazón es para amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y entendemos que todo lo que podemos tener materialmente acá es solo una añadidura que Él nos ha dado, y es parte de la bendición de su reino, porque dice la palabra: busquen primero el reino y todo lo demás que ustedes necesitan en esta tierra, el Señor se los va a dar como una añadidura. Pero sin un cambio de manera de pensar, entonces puede ser que no te vayas de la tierra, por lo menos con el Señor, de regreso a la casa del Padre. De hecho, ¿sabe qué es lo que pasa con una persona porque está amarrada a lo terrenal? Le hablaron de Dios y no soltaba lo terrenal. ¿Sabe que un día su espíritu, cuando salga de su cuerpo, es decir, cuando fallece o muere la persona, ¿qué hace el espíritu? Intentar regresar al lugar de donde había salido.
pero como no fue redimido por la sangre de Cristo, por el sacrificio perfecto, se queda como un espíritu irredento o inmundo. Entonces, pero notemos que el mismo espíritu anhela, y obviamente como estaba prisionero o diría dominado por un alma no restaurada, y como preso en el cuerpo, pues no salía. Entonces yo me podía meditar hoy lo que puede levantarse en la tierra. Tantas cosas, hermano. El engaño de la riqueza, las distracciones, no solo la tierra como planeta, sino también del sistema mundo, que hoy tiene tantas cosas, tanto entretenimiento y todo eso, que ¿cuántos le gustan todo lo que hay en el mundo? No, ¿le gusta el internet? No, ¿qué hay? Ah, sí, ¿cuántos tienen internet? Ah, felices de la vida, ay, qué bonito. ¿Ah? Solo falta que usted diga, hermano, yo sí me quiero ir con el Señor, pero la pregunta es que tengo, ¿será que hay internet en el cielo? Yo digo que sí va a haber. ¿Qué cree usted? A menos que le pase como aquel que no se quería ir al cielo, pero sí se quería ir, pero a él le gustaba el fútbol, estaba viendo el mundial y dijo, ¿y qué si dice que le habló a su amigo que ya se había ido? Y hablando no sé cómo lo soñó y le preguntó, mira, le dijo, ¿y allá en el cielo hay fútbol? Sí, le dijo, hay fútbol. Y te cuento una cosa, el fin de semana te toca jugar partido allá en el cielo, le dijo. O sea, como quien dice, despertando él de su sueño, dijo, ya me voy a morir, que le tocaba que irse. Andaba tan preocupado que allá sí había fútbol allá y le dijeron que sí. Entonces puede ser que usted le diga, ¿será que hay internet allá? Sí hay, y allá ya te hicieron una tu recarga porque el fin de semana llegas. Pero, bueno, es que eso es otra de las cosas. De verdad, es que es una de las cosas que nos puede atar aquí a la tierra. Es decir, por eso tal vez en algunos lados se puede hacer, hermano, es que el Señor viene y todo esto ya está terminando. Y yo, por ejemplo, yo he oído gente, ¿verdad? Y más que todos los jóvenes, que dicen, bueno, el Señor ya viene, pero yo ¿por qué nací esto? Por lo menos debiera esperar que crezca, que llegue a mi mayoría de edad y me case y tenga mi familia, y entonces que venga y que ya nos vamos. Porque como que fuera un tiempo en el cual tal vez uno dice, o sea, como que no ha renovado su manera de pensar. Entonces podríamos pensar en muchas cosas que nos pueden atar o limitar a la tierra. El plan para no dejarlos, perdón, yo redacté mal ahí, salir de la tierra, está en Éxodo 1:11. Y dice que fue poner capataces, entre otras cosas, para oprimirlos con cargas. Esta es la palabra. Entonces esa palabra me llamó la atención. Los oprimían, esa palabra es menospreciar o intimidar. Entonces el menosprecio que pueda vivir o tener una persona o menospreciar, hay gente que tiene menosprecio y regularmente menosprecia a alguien más. Entonces, o intimidaciones. Es bien interesante, hermano, cuánta gente puede estar siendo intimidada en este tiempo por un diagnóstico médico, ¿verdad? Y cuando alguien, eso es bien delicado. Yo he oído diagnósticos médicos de enfermedades a veces terminales, y la persona estaba bien, o sea, yo he visto esos cuadros así, y cuando le dan el diagnóstico médico de que su situación es realmente delicada, esa persona pasan los días y se básicamente por el impacto mental, el impacto que tiene esa noticia, les empieza a afectar de una manera tremenda. Pero cuando ya experimentaste un cambio en tu manera de pensar, que usted y yo tenemos que buscarlo, usted llega a decir algo: no importa lo que venga, mi Redentor vive. Todas las cosas me van a ayudar para bien, porque yo amo a Dios. ¿Y por qué amo a Dios? Porque Él me amó primero, dando a su Hijo Jesucristo para darme salvación. Así que si yo lo amo, es porque Él me amó primero. Y por cuanto amo a Dios, todas las cosas me van a ayudar para bien. Y yo sé que juntamente con esta prueba, el Señor me va a dar la salida. ¿Cuántos van a llegar a decir eso?
de todo corazón, y eso se puede expresar cuando ha venido ya un arrepentimiento, porque estás esperando el reino de Dios en tu vida. Menospreciar, aflicción, debilitar, deshonrar, mire lo que significa esa palabra, es decir, donde hay debilitarse espiritualmente para que no te vayas de la tierra. La aflicción que alguien puede tener, por ejemplo, ahorita puede venir mucha gente afligida. Bueno, afligida tal vez ya va, qué caras están las uvas y no sé cómo hacer para el ponche y toda esa cosa. Yo me voy a poner a hacer 20 horas extras ahí al día o no sé cuánto, y voy a ver qué hago, Señor. Hasta me voy a poner en ayuno porque está afligido, ¿verdad? ¿Por qué no tiene eso? Como que solo en diciembre se pudiera tomar. Bueno, sí, tal vez en diciembre porque hay mucho frío, pero no enfocado en un día particularmente, pudiéndolo hacer todo el año. De verdad. Mire, hermano, por ejemplo, yo bendigo los nombres del Señor con las fiestas que hagamos. Aquí vamos a tener una mañana. Hay fiesta en la tarde, si usted quiere venir a adorar al Señor, tenemos 2 tiempos el domingo también. Pues yo no entiendo, por ejemplo, una vez estaba viendo yo, hermano, leyendo el pensamiento de una persona que escribió en el Facebook. Alguna vez leo, no era de aquí, por eso lo voy a mencionar, tampoco mencioné el nombre. Y dice, bueno, estuvo feliz, dice, una semana súper bendecida, y que fue el aniversario de la iglesia, y estrenamos, y la pintamos, y hacemos de aquel cosa aquí. Ay, pero ya es el último día, primero Dios, el año que viene nos volvemos a gozar otra vez. Y dije yo, qué forma de manera de pensar. Cuando Cristo vino, hermano, te dio vida y puedes tener una fiesta continua en tu vida, todos los días, todos los cultos, hermano. Todos los cultos son especiales para honrar al Señor. Si no ponemos en la semana de cultos especiales, véngase porque va a estar bueno. Pues no voy a los otros, ¿por qué no son especiales? Digo, ¿cómo pensamos así? Pero no, de verdad, dejo claro, necesitamos un cambio en nuestra manera de pensar. Humillar, sufrir, violencia, miren. Ahora voy rapidito con el tiempo, porque el tiempo sí, todavía nos... Hechos 1:4. Y reunidos les mandó que no salieran de Jerusalén, reuniéndolos, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces regresaron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Versículo 13, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo en la oración, junto con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con los hermanos de él. ¿Dónde estaban orando? El aposento alto. Qué interesante. Es un lugar espiritual. Es una dimensión espiritual. Ahí ellos estaban esperando un cambio de dimensión. Eran recién convertidos. Les estaban diciendo, no salgan de Jerusalén, porque me seréis testigos cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, a partir de Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Hay un peligro si no cambia de dimensión. Ustedes están en lo terrenal y ahora les digo, regresen a Jerusalén, suban al aposento alto, permanezcan orando, porque de ahí no van a salir iguales. Aposento alto. La palabra aposento alto, mire, dice que es la palabra uperón, que significa parte más alta de la casa. Viene de la palabra uper, que es sobre o más allá. Quiere decir que el aposento alto era más allá de la casa. Qué interesante. Por alguna causa la Biblia nos habla de los lugares altos, donde se levantaban hasta altares a dioses, o sea, con D minúscula,
pero que el Señor quería que esos lugares se le dieran a él el honor, pues. Era una provocación. Entonces dice upper, sobre o más allá, denota una estancia alta, una elevada. Upper quiere decir arriba, un lugar más allá de lo terrenal. Yo escribí esto, entendiendo que el aposento alto entonces es un lugar más allá de lo terrenal. Y no voy a hablar de un lugar físico, sino voy a preguntar cuántos de ustedes tienen aposento alto en su casa. Es decir, cuántos de ustedes tienen un tiempo para edificarse espiritualmente. Porque eso es bien tremendo. El enemigo, si no, solo va a tener lo terrenal y corre el peligro de que usted, su familia, no salgan de lo terrenal, no salgan de la tierra. Y creo que este tiempo particularmente mucha gente se ha quedado limitada en ese aspecto, donde a falta de tener un lugar más allá de lo terrenal llamado aposento alto, no pueden obtener, hermano, las cosas que Dios ha preparado en su reino para bendecir nuestras vidas en este tiempo. Eso es extraordinario. ¿Cuántos saben que van a ver la gloria de Dios en este tiempo final? Le voy a hacer una pregunta, a ver si me la contesta bien. ¿Cuál es su pensamiento para usted en este año y en los años que vienen? ¿Cómo le va a ir? Pues según las estadísticas, hermano, y la crisis mundial y la escasez de alimentos, me va a ir como en feria, hermano. Sí, seguro que sí. Es porque así está pensando. Pero si usted tiene aposento alto, es decir, un lugar, una dimensión más allá de lo terrenal, va a saber que la gloria postrera va a ser una promesa para usted en este tiempo final, y los recursos que va a tener van a ser sobrenaturales, porque no van a ser de aquí de la tierra, van a ser más allá de lo terrenal. Un lugar espiritual que conecta lo celestial. Entonces el tema es la dimensión familiar del aposento alto. Entonces, cuando hay una casa, hay una familia que tienen aposento alto, ahí pasan muchas cosas buenas. Ahora, si solo tienen lo terrenal, están desconectados del reino, porque el reino es de los cielos, es decir, de arriba, es celestial. Y se necesita un cambio de manera de pensar de lo terrenal a lo espiritual para acercarse, para entrar en ese reino y heredar de él. Hechos capítulo 9, versículo 36. Mire, usted va a dar cuenta, ahorita vamos a ver algunos pasajes de la escritura rápido en relación a lo que pasa en el aposento alto. Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Mire qué situación. Mire todo lo que hacía. No fue cualquier persona, era muy reconocida. Y seguramente la iglesia, los hermanos estaban de luto por haber perdido a esta discípula llamada Tabita. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo, lo pusieron en un aposento alto. No lo pusieron en lo terrenal. Y ahí pasó algo bien interesante. Si no la ponen en el aposento alto, hermano, ahí no va a pasar nada. Pero mire, aquí viene un milagro tremendo. Dice verso 38: como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres rogándole: no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo rodearon llorando.
mostrando todas sus túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Le hago una pregunta: ¿era correcta la actitud de ellas? Yo sé que uno tiene sus sentimientos, su almita que se entristece y que eso, y a veces está llorando por algo. Pero ellas ya no estaban en lo terrenal, habían entrado al aposento alto, pero no estaban haciendo lo que debían hacer ahí. Mira, pero porque mire, cuando uno entra al aposento alto, uno cambia de dimensión. Puede estarle pasando una situación terrenal muy difícil, pero su forma de ver las cosas ya no es de forma terrenal, sino tiene una visión espiritual de lo que Dios está haciendo. Y tú necesitas una visión espiritual de lo que Dios está haciendo para entender los propósitos de Dios. Y que aún en lo malo que te esté pasando no hay despropósito. ¿Y sabe qué pasó? Mire, ¿qué fue lo que hizo ahí con las lloronas Pedro? Mas Pedro, haciendo salir a todos los llorones, miren, están en el aposento alto. Pero yo no sé qué, porque lo sacó de ahí. Ay, sí, Pedro no se... Mire, ¿por qué cree usted que sacó Pedro a todas las que están ahí llorando? Mira, Pedro, mira, este delantal me lo regaló. Mira, antes del final de año todavía me mandó su regalo y la canasta. Imagínese. Pero ¿por qué cree usted que Pedro la sacó de ahí? Porque si no le dan cuenta, yo digo, Pedro, ya no lloren porque yo también voy a llorar. Y él obviamente ahí iba a pasar algo glorioso. Ahí era el momento de ver la gloria de Dios. En ese momento de caos difícil, hermano, es donde se iba a glorificar al Señor. Y por eso dice, se arrodilló, ¿dónde? En el aposento alto. Y oró, y volviéndose al cadáver dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Y esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Aleluya, hermano. Si subes al aposento alto, lo que te esté pasando, se van a dar cuenta que tienes un Dios poderoso. Así que cuando te suceda algo, y está bien que llores un ratito, pero ratito ya tranquilo. Es que bien, hermano. Sí, hermana, pero así ya hace el año pasado esa persona. Sí, es que si estuviera todavía con vida. Sí, pero es que hace 5 años, o sea, todavía la gente está ahí. Y entonces, como no tienen, o sea, no son espirituales, sino se quieren entrar a una dimensión espiritual para alcanzar, porque ahí hubo un milagro, una resurrección, se manifestó el poder de Dios para resucitar. Pero ellas estaban con una actitud incorrecta. Si Pedro las deja ahí, Talita después había que ir a enterrarla seguramente. Pero sálganse ustedes, vamos, yo estoy en el aposento alto y aquí voy a orar y algo Dios va a hacer. Amén. Así que en el nombre de Jesús, ¿cuántos van a levantar aposento alto en sus casas? Vienen tiempos no fáciles, hermano. Más le vale que usted esté preparado antes que ese tiempo llegue. Si no, va a ser un mar de lágrimas. Y Dios no va a hacer nada, porque cuando tienes aposento alto, entonces ya dejas, aunque estés en lo terrenal y siendo afectado por cosas terrenales, tu visión es espiritual. Y estás esperando que algo de Dios, de su reino, venga y suceda. Voy repito con otros ejemplos. Mire pues. Hechos capítulo 20, verso 7. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan o para la Santa Cena, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Qué lindo, hermano.
En el aposento alto se puede predicar muy largo y tendido. ¿Eh? Por eso usted tiene que, de verdad, a veces uno, Señor, y uno está ahí, hermano, hasta los cultos, ¿sí? De verdad, si tenemos aposento alto, aquí solo va a haber horario, principio de culto y terminamos. A ver, hermano, si usted tiene que irse a dormir, vaya a dormirse. Nosotros seguimos porque no estamos en lo terrenal, estamos en la dimensión del aposento alto. Entonces, mire, hasta medianoche había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. ¿Qué significa eso? Que donde hay aposento alto hay gente que tiene luz, hay gente que tiene revelación y por ende lámparas encendidas que tienen aceite. O sea, el aposento alto entonces es un lugar donde hay luz, y la luz es figura de la revelación que Dios nos da. ¿En tu casa hay luz, hermano? Entonces si no hay, es que no hay aposento alto. De verdad, un día voy a ir a visitar a casa por casa. Si en 5 minutos me dan ganas de irme a su casa, a usted tiene que empezar a orar más. De verdad, es que sí, de verdad, si usted llega a un lugar donde hay aposento alto, hermano, ya usted va a empezar, imagínese, ustedes ahí, pastor, fíjese que yo mañana tengo que ir a trabajar. Qué bendición, hermano. Y sí, fíjese que ya son las 10 de la noche y usted así como queriendo echar, y yo, qué bendición, hermano, pero aquí hay aposento alto y aquí me quiero quedar, si aquí está la presencia del Señor. Pero yo digo que donde no hay aposento alto, ni los dueños de la casa quieren vivir ahí. Mejor hagamos culto todos los días, hermano, y entonces ya en qué sueño llegamos a la casa, porque estar ahí es difícil. Volvamos pues. Verso 9. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que vencido por el sueño cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. Gracias a Dios había aposento alto. Si no, Eutico ya no vuelve por otra. O sea, quiere decir que algunos todavía que suben al aposento alto les va a dar sueño espiritual. Pues no, obviamente tal vez no físico. Aquí fue físico. Vamos a aplicarlo espiritualmente. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo: no os alarméis, porque está vivo. En otras versiones dice: cayó desde un 3er piso, porque a veces hablando del aposento alto se hablaba del piso, del piso superior, o sea, diría más allá de la casa como tal, ¿verdad? Como dirían la azotea, hasta ahí, ¿verdad? Bueno, volvamos acá. Verso 11. Y volviendo arriba, o sea, volviendo al aposento alto, después de partir el pan y de comer. Aleluya, hermano. Gloria al Señor. ¿Sabe que yo hay algo que le he pedido al Señor, y yo creo que lo podemos hacer en un tiempo? En las casas donde hay aposento alto, para ver si se puede hacer una celebración de Santa Cena en todas las casas. Ay, gloria a Dios, hermano. Empecemos ya para que a fin de año termine yendo a mi casa. No, porque usted la va a ministrar. Yo no, hermano, es que ahí no hay aposento alto. Donde hay aposento alto, aquí entre nos, ¿cuántos han tenido alguna Santa Cena familiar? Aparte del Thanksgiving. ¿Cuántos han tenido alguna Santa Cena familiar? No, hermanos, si para eso lo hacemos una vez al mes aquí en la iglesia, una vez al mes, qué bueno es. Y después lo va a hacer una vez al año, que no hace daño. ¿Verdad? Entonces, cuando hay aposento alto en las casas, va a venir una revelación para restaurar la familia en algún problema familiar, y va a haber una administración de parte de Dios de Santa Cena para esa familia. Entonces, lo demás vamos a traer la tradición que traemos, y a veces son tradiciones que pueden ser buenas, pero puede ser, por ejemplo, un caso muy particular donde alguien está enfermo, y si no está Santa Cena, le va a pasar la de Eutico, solo que no va a resucitar. Entonces dice: conversó largamente con ellos hasta el amanecer. Mire, donde hay aposento alto, ahí se va el sueño, hay largas pláticas. Y entonces se marchó y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Donde hay aposento alto, hermano, van a haber milagros de parte de Dios.
Si en tu casa hay aposento alto, Dios va a hacer una obra poderosa en ti, en tus hijos, hermano. Vas a vivir algo sobrenatural, y eso es lo que yo vengo a ministrar esta noche en el nombre de Jesús, hermano. Llévate este bendito evangelio a tu casa, levántate un tiempo para adorar al Señor, y algo Dios va a hacer en esa casa, porque hay aposento alto ahí. Lucas 22:10. Y él les respondió: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle a la casa donde entre. Verso 11: y diréis al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto, preparadla ahí. Entonces ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. ¿Qué se necesita entonces para que haya aposento alto? Es que es bien interesante, hermano. Si ellos no siguen al hombre del cántaro, el hombre señal, es que es una de las cosas. Y yo creo que toda la gente, mire, todas las iglesias pues tienen o pastor o cura o sacerdote o saber quién, ¿verdad? Alguien está ahí, o predicador o alguien, orador, o saber cómo. Pero más que todo, hermano, uno necesita una revelación de parte de Dios. ¿Quién es ese hombre del cántaro, de ministro que Dios ha puesto para que pueda seguir la instrucción de la palabra, para que pueda seguir el consejo de la palabra? Y Dios, creo que en su misericordia nos ha puesto a alguien como señal para nosotros, hermano, porque en todo caso, en ese caso muy particular de las ovejas, serían como ovejas sin pastor, sin un hombre señal, sin un guía espiritual, y ahí no va a haber aposento alto. Quiere decir que para ellos encontrarse con el lugar ya preparado, llamado aposento alto, tuvieron que obedecer las instrucciones del Señor y decirle: ahí van a encontrar a alguien que lleva un cántaro. No es una mujer, porque eso era común, es un hombre que lleva el cántaro. Sigan al hombre del cántaro, y donde él entre, ahí entran ustedes también, y van a tener aposento alto, y ahí van a celebrar la Pascua del Señor. Y la Pascua significa pasar por alto aquellas cosas del pasado y vivir un nuevo tiempo. ¿Quiere aprender una palabra en inglés? ¿Cómo se dice Pascua en inglés? ¿Alguien sabe? A ver, apúntela pues. No le voy a cobrar por esta, ya si quiere un curso. Passover. Es decir, ¿y qué significa Passover, hermano? Pascua. Pero mire qué interesante. Yo creo que cuando hay aposento alto, entendemos la justificación que Dios nos ha traído. En esa casa están libres de culpa, porque saben que Dios ha pasado por alto los pecados que ahí se han cometido. ¿Cuántos se han equivocado más de alguna vez? ¿Será que en las casas han habido errores en su casa? ¿En cuántas casas han habido errores? No, hermano, errores no ha habido en mi casa. Horrores, hermano. Pues no importa cómo se llamen, si errores u horrores, pero donde hay aposento alto, el Señor pasa por alto lo que tú hayas hecho por ignorancia y te da una nueva oportunidad. Así que donde hay aposento alto, hay casas que entienden que Dios es un Dios de oportunidades. Y si ellos le dicen: Señor, comprendo que me equivoqué, que te he fallado, pero ahora yo necesito otra oportunidad, por favor, tan siquiera otra. Y porque hay aposento alto en esa casa, vas a conocer al Dios de las oportunidades, hermano.
Yo bendigo al Dios y Padre que me ha dado la vida y que me ha dado muchas oportunidades. Pero donde no hay aposento alto, como me dijo un hermano, no, me dijo, ya pequé, me dijo, ya le fallé a Dios, ¿para qué? Me dijo, ni cristiano, ¿para qué voy a seguir siendo evangélico? Si yo me propuse algo, me dijo, era aceptar a Cristo y nunca fallarle a Dios, me dijo, así como que dice, nada. O sea, para el que no tiene aposento alto, no tiene Pascua, por ende, no tiene borrón y cuenta nueva. Y hay gente, yo no sé si aquí, pero estoy seguro que sí, se está mortificando por su pasado. Hermano, adore al Señor. Sí, es que me acordé, hermano, que hace 20 años le fallé al Señor. Ay, Dios mío. O sea, es ya, Señor, Dios, saber, dice el Señor ya lo empieza, ya sabe bendecir. No, hermano, que Dios lo quiere bendecir. No, hermano, yo no me merezco la bendición. Es que viera cuánto le fallaba a Dios yo. Ya Dios dijo, yo ya pass over, ya di eso por clausurado, ya cancelé el acta de decretos que había contra ese pueblo, que había contra mi hijo y mi hija, y todo lo que quiero en este tiempo es bendecirlos. Donde hay aposento alto, ahí entendemos que Dios borra nuestro pasado y nos abre una expectativa a lo que Él quiere hacer en nosotros. Esta es la noche para que puedas decir, Señor, todo pasado quede borrado a hoy, aún hasta lo que había pensado hace 5 minutos, hace 1 minuto, y te proyectas hacia adelante. Miren, aquí finalizo, dice Hechos 17:30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Eso es pasar por alto. Eso es Passover. Eso es Pascua. ¿Y qué se necesitaba para esto? Siga al hombre señal, al hombre del cántaro. Entonces ahí se da una nueva oportunidad. Entonces dice, ¿saben qué? Yo les paso, mire, porque, hermano, cuántas cosas hemos hecho por ignorancia. Sí, hermano. Como dijo alguien, hermano, ay Dios, viera mejor, me salió caro ese pecado que cometí, hermano. ¿Cuántos les han salido caros los pecados? Sí, si hubiera sabido. Pero ¿sabe qué hace Dios? Dice, levanta ahí un aposento alto en tu casa, y ni tú ni tus hijos van a vivir bajo ninguna culpa, sino van a entender que Dios es un Dios que hace nuevas todas las cosas y que te da una oportunidad. O sea que donde hay aposento alto, se le cierran las puertas al acusador, hermano, aleluya. Se le cierra toda puerta, así que cuando tú levantas tu aposento alto, pase lo que pase, estás buscando un nuevo tiempo en Dios. Finalizo acá. Segunda Reyes 4:10. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto. Es una esposa que le dice al esposo, mi hijo, hagamos una, mi hijo, yo digo que le decía a mi hijo, tal vez no, usted le decía, porque hay esposas que tratan de usted al esposo, o algo otras más respetuosas le dicen mi señor. A mí así me dicen, mi señor. Mi señor. No, para más uno, ahí está mi señora esposa, dice uno, pero ellas nunca dicen ahí está mi señor, ¿va? No, de verdad que eso, por cierto, eso hay que corregirlo, dicen unas. Sí, de verdad. A ver, ¿cuántos dicen? Hermano, ahí viene mi señora esposa. A ver, los esposos. ¿Y ustedes, hermanas? Las esposas, ¿qué dicen? Ahí viene mi señor esposo. No, nosotros sí nos tienen ahí, no es queja, pero como que nos tienen, hay que rectificar, eso no está correcto. El otro día ahí nos ponemos de acuerdo. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos ahí para él, o sea, para el hombre de Dios, para el siervo, para alguien, una cama, una mesa, una silla y un candelero. O sea, aquí tenemos que ver esos elementos del aposento alto. De hecho, ahí tenemos, o sea, usted puede sacar enseñanza de ese tema. ¿Por qué poner una cama, una mesa, una silla y un candelero? Y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar ahí. Y aconteció que un día vino él por ahí y se retiró al aposento alto y ahí se acostó. Una casa que tiene aposento alto. Verso 14. Él entonces le dijo a su asistente, le dijo a Giezi, porque era el profeta Eliseo,
¿qué pues se puede hacer por ella? Y Giezi respondió: en verdad ella no tiene ningún hijo. Y su marido ya casi, ya perdió la garantía. Sí, ya está viejo, dice, o sea, ya se le venció la garantía, pues cualquier momento se quedaba sin nadie. Y había sido seguramente estéril. Y entonces, él le dijo: llámala. Cuando él la llamó, ella se detuvo a la entrada. Entonces él le dijo: por este tiempo, al año que viene, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Donde hay aposento alto, suceden cosas sobrenaturales. Tal vez la necesidad de tu casa no sea un hijo, sino, bueno, tal vez sí, de darlo en adopción, ¿verdad? Porque muchos. Pero puede hacer que haya otra cosa, otra necesidad. Y cuando levantas un aposento alto, mire, yo sé que puede tener varias aplicaciones desde el lugar a buscar, pero por ejemplo, uno de mis anhelos de hace mucho tiempo ha sido siempre poder tener un lugar aparte que yo no use para poder bendecir a algún siervo de Dios que llegue a la casa o algo así, ¿verdad? Y eso es arrebatar alguna bendición. Tal vez en un tiempo particular, fíjese que es bien bonito esto. Una vez fuimos a unos retiros a El Salvador y a Honduras, y me acuerdo que gracias a Dios no nos hospedamos en un hotel. Los hermanos de la iglesia, no. Recuerdo que estábamos ahí cerca de la plataforma, y ya nos iba a llevar una hermana. Yo los voy a hospedar, no tenga pena, hermano. Y éramos 3, ¿verdad? Había una pastora y 2 pastores. Y me recuerdo que de pronto nos vieron ahí unos hermanos que ya nos habíamos hospedado con ellos. Y llegan a no, hermana, disculpe, le dijo, si quiere llévese a la hermana, pero estos hermanos son mi bendición. Dijo, estos se han hospedado en mi casa y a mi casa los llevo. Casi peleando se andaban por nosotros, hermano, qué bendición, dije yo. Porque ellos tenían un lugar, pues obviamente para bendecirnos, pero también ellos iban a recibir bendición. Entonces esto me llama la atención, porque cuando ella construye un aposento alto, Dios responde a la necesidad que tenía. Y ahí puede leer el contexto usted, porque el hijo se muere y también lo resucitan. El hombre de Dios, ¿por qué? Porque tenía aposento alto. Mateo 6:6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te va a recompensar públicamente. Lo que se hace en el aposento alto es un lugar, y yo leí algo que decía, es un lugar íntimo entre Dios y tú. Y van a haber recompensas públicas de lo que tú puedes hacer en este lugar. Entonces yo creo, y con esto concluyo, que la familia o las familias que se dedican a edificar, no un lugar físico, pero una dimensión espiritual del aposento alto, cualquier situación que pase a nivel matrimonial, a nivel familiar con los hijos, u otro problema, Dios va a suplir toda necesidad en estas casas en el nombre de Jesús. Y le digo una cosa, nosotros no tenemos actualmente una actividad en la iglesia oficialmente para los días lunes. ¿Y sabe por qué? Porque he pensado que el día lunes podía ser un día de altar familiar en las casas. Un día donde cada familia, ¿cuántos se apuntan para eso? Y luego me van a contar lo que va a empezar a pasar en cada casa en el nombre de Jesús. ¿Usted lo tomaría en el nombre de Jesús? Le voy a dar un día ahí para la semana para que empiece a decirle el día lunes, ese día que dicen que ni las gallinas ponen. Pero como usted va a levantar aposento alto, las gallinas suyas sí van a poner el día lunes, ¿eh? Así dijo el hermano, el día lunes que ni las gallinas ponen, solo las de nosotros los cristianos, esas sí ponen los lunes, dice. Es de que como que el día lunes no le funciona a nadie más, pero a la gente creyente sí.
Entonces creo que sería un buen día para decir usted, hoy, tal vez lo vamos a oficializar eso, hermano, en nombre de Jesús. Porque en lo personal, para mí, a nivel familiar, ha sido una experiencia bien linda apartar un día para adorar a Dios en casa y tener ese tiempo que a veces ya no se tiene. ¿Por qué? No, hermano, si para eso vamos a la iglesia, sí, pero ese es el aposento congregacional, y que primero Dios sea aposento alto para que busquemos las dimensiones celestiales desde una dimensión espiritual. Pero en nuestras casas necesitamos ver la mano poderosa de Dios también. Amén. Así que en el nombre de Jesús, levanta esa dimensión espiritual para ti. Y que todo aquello que te limita a lo terrenal, a la tierra, que son afanes, que son preocupaciones, que son problemas, pueda ser libre en el nombre poderoso de Jesús. Y una vez en ese nivel o en ese ambiente espiritual, puedas tener una visión de lo celestial para tu vida. Porque yo te quiero decir esta noche que Dios tiene grandes cosas para tu vida. ¿Lo crees? Si no lo crees, necesitas aposento alto. Levanta tus manos, vamos a orar, vamos a bendecir este tiempo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Yo necesito aposento alto. ¿Por qué? El enemigo anda haciendo lo que pudiera hacer para evitar que yo salga de lo terrenal. Pero en el nombre de Jesús vengo a declarar que nada de lo terrenal me va a detener para buscar y creer las promesas celestiales de Dios sobre mi vida. Así que en el nombre de Jesús yo quiero activar esta palabra, activar tu fe en el nombre de Jesús. Me recuerdo cuando ¿se acuerdan cuando tuvimos cultos así virtuales? Marito, ¿te acordás? Yo te miraba ahí por el Zoom y todo con tu guitarra desde tu casa. Eso es aposento alto. Y que de momento sería ver en las casas un teclado y ahí ese tiempo familiar levantando. A ver, incluso imagínense que cuántos niños aprendiendo un instrumento y tocando ahí, y en la casa se los van a permitir, que son los padres. Ya vas a aprender, mijo. ¿Ah? Toca en la, le va a decir al hijo, es que la que caiga, mijo. Así le dijo a alguien, yo solo puedo tocar en la. ¿De verdad usted puede tocar? No, dijo, yo toco la que caiga, dijo. Levante sus manos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por lo que tú haces a diario con nosotros, Señor. Yo vengo a bendecir cada familia esta noche, Padre. Si traes tu Biblia ahí, levántala en el nombre de Jesús. Tienes tu Biblia, tienes un tiempo, sabes orar. Entra en tu aposento personal, entra en tu aposento familiar, y ahí en lo secreto, en el secreto familiar, tal vez hay una situación familiar o hay una situación personal. Vas a buscar el aposento alto ahí, y tu Padre Celestial que te escucha ahí en el aposento alto te va a recompensar por lo que estás haciendo. Hoy en el nombre poderoso de Jesús vengo a decirte, a enviarte como un sacerdote, como un siervo, como una sierva, para que en tu casa puedas edificar un aposento alto, un lugar espiritual para tener comunión con Dios en el nombre poderoso de Jesús. Vengo a declarar que eres hacedor de la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te ruego que selles esta palabra en tus hijos, Señor. Vamos a orar, levanta su voz un momento. Si hay en este lugar, en este aposento alto, Señor, si hay alguien pasando alguna situación difícil, Señor,
Levanta tus manos si estás enfermo, enferma, si hay alguna situación, si hay algún problema familiar. Padre, lo ponemos delante de ti, Señor, y clamamos por cada necesidad en el nombre de Jesús. Sabiendo, bendito Padre, que tú, Señor, vas a restaurar, que tú, Señor, vas a traer recompensa, Señor, porque por cuanto esta noche, Señor, han venido a este lugar, Padre, para buscar tu rostro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Levante sus manos. Yo vengo a declarar este tiempo que por cuanto vas a levantar un aposento alto, por cuanto estás buscando lo espiritual, los cielos se van a abrir sobre tu vida. Y Él derramará bendición hasta que sobreabunde. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, mira cada necesidad, Señor, de aquel que está enfermo, de aquel que está pasando situaciones de escasez, Señor. Suple cada necesidad en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y desde esta dimensión, Padre, nosotros bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Démosle palmas al Señor con todo nuestro corazón.